Estás exhausto hasta los huesos. 12 horas de pie. Con grasa aún en las manos. Lo único que quieres es llegar a casa. Pulsar el mando del garaje y ver tu joya esperándote dentro. Pero antes de que la puerta se levante a medias. Luces rojas y azules estallan al final de la calle. Alguien ha llamado a la policía. Diciendo que estás robando tu propio coche. Me llamo Javier Moreno. Mecánico de tercera generación. Crecí con el olor a aceite de motor y el ruido de las llaves de impacto. Mi abuelo enseñó a mi padre. Mi padre me enseñó a mí. Arreglar coches no es solo un trabajo para nosotros. Es un lenguaje familiar. El año pasado. Mi matrimonio terminó. Sin gritos. Sin drama. Solo la lenta verdad de que ya no éramos un equipo. Me quedé con lo que sobró. Compré una casa modesta en la urbanización Los Olivos. Un barrio de Madrid donde el césped siempre está cortado a la altura reglamentaria. Los buzones coinciden y las normas comunitarias son como un evangelio. Y en mi garaje. Mi tesoro, un Dodge Charger RT de 1969 encontrado en un cobertizo de un agricultor en las afueras de la ciudad. ¿Oxidado por completo? La pintura descascarillada como piel quemada por el sol. Pero los huesos estaban bien. Sabía que podía revivirlo. Durante 20 meses. Fines de semana y noches tardías. Lo reconstruí. Del chasis a la suspensión. Motor Magnum 440 que ruge lo bastante profundo para hacer temblar tazas de café en una mesa. Pintura en naranja Emi tan rica que podría cegar a un pájaro volando bajo. Cada paso documentado, fotos. Recibos. Registros del Ministerio de Transportes. Valoraciones de seguros. Todo ordenado en una carpeta negra de 3 anillas que pesa más de lo que parece. No para presumir. Para probar. Porque las pruebas importan. Esa noche. El olor a metal y pulimento aún se adhería a mi camisa cuando aparqué en la entrada. Pulsé el mando. La puerta se abrió con un gemido. Revelando cromo lo bastante brillante para reflejar la sonrisa que ni siquiera sabía que tenía. Entonces. Ladrón. Alguien llame al 112. Estás robando mi coche. La voz era aguda. Femenina y furiosa. Isabel Vargas. La presidenta de la comunidad de propietarios. Avanzaba por el césped en pantalones de yoga negros. Con el pelo rubio inmóvil y el teléfono ya pegado a la oreja. No caminaba. Cargaba como si fuera dueña del suelo entre nosotros. Ya había tratado con ella antes. Los correos recordatorios sobre contenedores de basura fuera 12 minutos de más. La queja sobre mi actividad industrial bajando el valor de las propiedades. Era el tipo de vecina que medía su autoestima en multas emitidas. Envíen agentes ahora mismo. Ladró al teléfono. Sí. Está aquí robando mi coche. Yo estaba en mi propia entrada. Llaves en mano. Mi coche en mi garaje. Y estaba a punto de ser tratado como un criminal. Respira. La voz de mi viejo resonó en mi cabeza. No luches con la boca. Lucha con tu rastro de papeles. Para cuando llegó el primer coche patrulla. Con luces rojas y azules salpicando las paredes del garaje. Ya había dejado mi bolsa de trabajo y me dirigí al armario metálico junto al banco de trabajo. Saqué la carpeta. La abrí en la primera foto, el coche tal como lo encontré. Nada más que óxido y esperanza. El agente mayor. Rodríguez. Ojeó página tras página, chasis desmontado. Paneles imprimados. Instalación del motor. Pulido final. Mi registro en tráfico. Fotos del seguro. Y finalmente la factura manuscrita de venta de Marta Jiménez. La viuda que me vendió el proyecto de su difunto marido por 3.200 euros en efectivo. Todo coincidía, número de bastidor. Fecha. Nombre.
Dirección. Parece sólido, murmuró Rodríguez, aún mirando la carpeta. Isabel no había terminado. Es mecánico. Podría haber falsificado todo eso. ¿Chasqueó? Con esa sonrisa de agente inmobiliaria estirada hasta el límite. Rodríguez cerró la carpeta con cuidado. Señora. Lo verificaré de nuevo. Pero esta documentación es exhaustiva. Su mandíbula se tensó. Están cometiendo un error. Este barrio tiene estándares. Y yo los protegeré. Los coches patrulla se fueron. Los vecinos cerraron sus cortinas. Y yo me quedé allí en el zumbido silencioso de mi garaje. Mano en el capó cálido del Charger. Sabiendo una cosa con certeza, Isabel no iba a dejarlo pasar. Los coches patrulla se detuvieron en la acera. Motores al ralentí. Bajos y constantes. Rojos y azules lavando el garaje como una tormenta a cámara lenta. El agente mayor. Rodríguez. Estaba junto a mi banco de trabajo con la carpeta. Su compañero. Un tipo joven construido como un defensa. Merodeaba cerca del Charger. Ojos pasando de la placa del bastidor a mis manos y a Isabel, que paseaba al final de la entrada. Señor. Repasémoslo una vez más. Dijo Rodríguez. Calmado como un domingo por la mañana. El vehículo es un Dodge Charger RT de 1969 registrado a nombre de Javier Moreno. En esta dirección. Comprado. Miró abajo. Hace 20 meses a Marta Jiménez. Venta en efectivo. Sí. Señor. Dije. Cada paso. Desmontaje completo. Puede ver la secuencia. Las fechas están selladas en los archivos de las fotos también. Ojeó hasta la toma donde el coche era solo metal desnudo sobre caballetes. Podías casi oler el polvo del lijado en esa imagen. Asintió despacio. No mucha gente documenta así. Mi padre siempre decía. Le conté. Guarda los recibos. Guarda tu paz. El agente joven se acercó. Respetuoso pero cauteloso. ¿Le importa si confirmo el bastidor? Adelante. Dije. Abriendo el capó. El 440 estaba allí como si fuera el dueño del lugar. Se inclinó. Encontró la placa. Lo leyó. Y Rodríguez lo comparó con el papeleo sin apresurarse. Abajo en la acera. Isabel mantenía el móvil en la oreja como si refuerzos pudieran salir de él si apretaba lo suficiente. Escuchen. Siseó al teléfono. No están haciendo nada. Es mecánico. Podría falsificarlo. Quiero hablar con un supervisor. No. Soy la presidenta de la comunidad. Sí. Sí. ¿Esperaré? Los vecinos eran sombras tras las cortinas. Una luz de porche se encendió al otro lado de la calle. Luego se apagó. Como si la casa misma decidiera no querer formar parte de la escena. Rodríguez cerró la carpeta como si fuera un libro frágil de una biblioteca. Señor Moreno. Todo lo que me ha mostrado cuadra. Voy a documentar que respondimos. Verificamos la propiedad y cerramos la llamada. ¿Quiere presentar una denuncia por reclamación falsa? Miré más allá de él hacia Isabel. Paseaba en círculos furiosos. Tacones rechinando la acera como si intentara borrar mi entrada con sus zapatos. No esta noche. Dije. Solo recuperemos la tranquilidad. Dio el medio encogimiento profesional de un hombre que ha visto todos los sabores de problemas vecinales. Entendido. Pero si esto continúa. Documéntelo. Fechas. Horas. Grabaciones. Lo que pueda. Los rastros de papeles tienen patas largas. ¿Mi lenguaje? Dije.
Y casi sonó como una broma. La postura de su compañero se suavizó un poco. Esa pintura, dijo, inclinando la barbilla hacia el charger. Es algo. Naranja Emi. Respondí. 3 capas. 2 transparentes. Y mucho lijado en húmedo que sentiré en los hombros hasta Navidad. Una esquina de su boca se levantó. Parece que valió la pena. Rodríguez me devolvió la carpeta como si fuera un recién nacido. Cerramos la llamada. ¿Señora? Gritó hacia Isabel. Hemos verificado la propiedad. Presentar informes falsos puede acarrear sanciones. Por favor. No lo haga de nuevo. Ella dejó de pasear y le dio el tipo de sonrisa que la gente pone cuando está a punto de despedir a su abogado. Estoy ejerciendo mi deber de proteger los valores de la propiedad. Esta comunidad tiene reglas. Sí. ¿Señora? Dijo él. Educado pero inamovible. Y el Estado también. Caminaron de vuelta a los coches. Puertas se cerraron con un golpe. Motores se alejaron uno tras otro. Luces traseras encogiéndose hacia la señal de stop. Isabel no se fue. Se quedó al final de mi entrada y me miró como si yo fuera una mancha que no podía quitar. Esto no ha terminado. Señor Moreno. Dijo finalmente. Voz lo bastante baja para que solo yo la oyera. Ni mucho menos. Que tenga una buena noche. Le dije. Porque mi padre también me enseñó que el arma más peligrosa en un barrio tranquilo es una frase educada. Se dio la vuelta sobre sus tacones y desapareció en la oscuridad como un telón cayendo. Bajé el capó despacio. El charger chasqueó y se enfrió. El garaje olía a metal caliente y a una pequeña victoria. Puse la carpeta en el banco. Pulgar demorándose en el borde. Las páginas ya se doblaban donde las grapas las apretaban. Las pruebas tienen peso. Puedes sentirlo. Al otro lado de la calle. Un porche crujió. Un hombre al que solo había saludado una vez. Repartidor de correos jubilado. Hombros cuadrados. Salió con una taza en la mano. La levantó en mi dirección. Sin palabras. Solo un asentimiento. Decía, lo vi. No estás loco. No estás solo. Luego desapareció dentro. Me quedé en la puerta un rato más. Escuchando el latido del barrio volver a la normalidad. El zumbido de un frigorífico. El tintineo de un collar de perro. Aspersores siseando a lo largo de la manzana. Los sonidos ordinarios se sentían como una toalla cálida. Dentro. Me lavé las manos aunque no había mucho que lavar. Hábito más que higiene. Las sequé con el trapo de taller que usaba mi padre. En el banco de trabajo. Tomé una nota adhesiva y escribí la hora, 9:42. Luego, llamada al 112. Informe falso de robo. Agentes Rodríguez y compañero verificaron bastidor. Tráfico. Aconsejaron documentación. La pegué en la cubierta interior de la carpeta. La mayoría de la gente piensa que una pelea empieza con voces altas. No es así. Empieza con una línea que escribes. Una hora que recuerdas. Un recibo que guardas. Construyes tu caso un minuto silencioso a la vez. Para que cuando llegue el grito, no tengas que gritar de vuelta. Apagué las luces del garaje. La puerta bajó traqueteando y se selló con un golpe suave. En la oscuridad. Aún podía ver los rojos y azules haciendo eco al final de la calle. Como imágenes residuales cuando miras al sol demasiado tiempo. Esta parte había terminado. La siguiente aún no había llegado. Pero venía. Podía sentirla bajando por la carretera. Lenta y segura. Como un camión que oyes antes de ver. Y yo estaba listo para el ruido. Para el papel.
Para lo que fueran los estándares comunitarios cuando alguien confundía control con virtud. La falsa llamada de robo no la frenó. Al contrario, vertió gasolina en el fuego que ya ardía en la cabeza de Isabel Vargas. 3 días después, abrí mi buzón y encontré el primer disparo, aviso de infracción de las normas comunitarias. Según ella, mi furgoneta de trabajo. Una Ford Transit blanca lisa con moreno auto familiar estarcido en el lateral. Era un vehículo comercial no autorizado aparcado de noche en el barrio. Me multó con 200 euros y un plazo de cumplimiento de 48 horas. Firmado con cursiva florida al final, Isabel Vargas, presidenta de la comunidad. Me quedé en la acera leyéndolo. Café en una mano. Pensando. Apenas había dejado secar la tinta del informe policial antes de disparar el siguiente tiro. Esa noche, rebusqué en mis archivos. Mi abogada de divorcio me había enseñado algo que la mayoría no sabe: las normas comunitarias son contratos legales. No solo sugerencias educadas en papelería elegante. Y enterrado en la letra pequeña, una cláusula que decía que cualquier vehículo comprado antes de nuevas restricciones estaba automáticamente exento. Mi Transit fue comprada en 2017. La prohibición de vehículos comerciales se aprobó en 2020. Caso cerrado. A la mañana siguiente, redacté una carta citando la cláusula exacta. Adjunté una copia de mi documentación de compra y la entregué en mano en la oficina de gestión de la comunidad. Los ojos de la recepcionista se abrieron como platos al leerla. «Oh, no le va a gustar esto», susurró, deslizándola en una carpeta de salida como si pudiera quemarle los dedos. Tenía razón. Al final de la semana, mi buzón se había convertido en el conducto personal de Isabel para quejas. 3 infracciones más aparecieron como un reloj. Manchas de aceite alegadas en mi entrada. No importaba que la lavara a presión cada mes. Olores automovilísticos excesivos saliendo de mi garaje. Aparentemente, el aroma a WD-40 y trabajo duro ofende narices suburbanas delicadas. Infracciones de ruido en horas no permitidas. Horas completamente legales. Por cierto, verificadas por ordenanza municipal. Era una campaña de bombardeo en miniatura. Dispara suficiente papeleo y espera que algo pegue. Decidí invertir en la mejora más inteligente que jamás haría. No al coche, sino a la propiedad: 4 cámaras de seguridad de alta definición. Visión nocturna. Almacenamiento en la nube. Cobertura amplia del jardín delantero. Entrada. Garaje. Interior y el tramo de valla que compartíamos. Si ella siquiera estornudaba en mi dirección, lo tendría en 1080p. Las cámaras se amortizaron en una semana. La capté haciendo lo que solo puedo describir como reconocimiento en la línea de propiedad. Caminando la valla con una regla plegable. Tomando fotos. Garabateando notas. Moviéndose con la misma precisión que ves en gente revisando planos. Mañana. Tarde. A veces después de oscurecer. Siempre sola. Siempre vigilando. Luego llegó el aviso de reunión de junta de emergencia. Una sola hoja en mi buzón a las 4. Anunciando una reunión a las 7 para abordar infracciones continuas. Aviso apenas legal. Que estoy convencido era el punto. Entré en el centro comunitario esperando una multitud. En cambio, encontré 3 personas en una mesa plegable: Isabel, su vicepresidenta tímida, Clara Jensen, y Janet Lon, que había perfeccionado el arte de asentir a todo lo que Isabel decía. «Esto será rápido», anunció Isabel, su sonrisa afilada como un corte de papel. Implementamos una prohibición de emergencia a todas las actividades de reparación automovilística. Efectiva inmediatamente. Infracciones pasadas incurrirán en una multa de 500 euros.
Saqué mi teléfono y abrí los estatutos de la comunidad que había memorizado esa tarde. La sección 4.3 requiere 7 días de aviso para cualquier asunto de votación. Y la sección 4.7 dice que se necesita un quórum de 5 miembros de la Junta para una votación oficial. Cuento 3 personas. Esto no es una reunión legal. ¿Es un cafetito? La cara de Clara se puso rosa. Los ojos de Janet se desviaron hacia la salida. Me incliné lo suficiente para que mi voz llegara sin alzarla. La sección 2.9 también dice que reuniones inválidas pueden crear responsabilidad personal para miembros individuales de la Junta. ¿Segura de que quiere su nombre en esta? La sonrisa se deslizó de la cara de Isabel. ¿Crees que eres listo?, dijo. Tono volviéndose ácido. Llegando aquí con tu gente y tus actividades. No mordí el anzuelo. Mi padre me enseñó hace mucho, los matones te quieren ruidoso. Los hechos los hacen más ruidosos. Creo que soy un propietario que lee lo que firma. Dije. Concepto novedoso. Lo sé. Su mirada podría haber quitado pintura. Pero todo lo que vi fue a alguien dándose cuenta de que el libro de reglas que usaba para controlar a todos podía usarse contra ella. Esa noche. De vuelta en mi garaje. Abrí la carpeta y añadí otra nota adhesiva, 14 de febrero. Reunión de Junta de Emergencia inválida bajo 4.3 y 4.7. Advertencia de responsabilidad personal emitida. Los rastros de papeles no solo registran el pasado. Afilan el futuro. Y tenía la sensación de que el mío estaba a punto de volverse muy afilado. No tuve que esperar mucho para el siguiente movimiento de Isabel. Cuando el papel no funciona. Algunos alcanzan el megáfono más ruidoso que encuentran, las redes sociales. Empezó con un post de bienvenidos al barrio en un grupo nuevo de Facebook. Vigilancia vecinal Los Olivos. La foto de portada era una imagen de stock de una valla blanca y un Golden Retriever. El primer post. Un tiro velado contra mí, solo preocupada por mantener nuestros hermosos estándares comunitarios. Escribió. Azúcar goteando de cada palabra. Algunas actividades recientes en ciertos garajes podrían ser más adecuadas para zonas industriales. Opiniones. Adjuntas. 3 fotos, mi furgoneta en la entrada. La puerta del garaje medio abierta con el charger asomando. Y esta me hizo reír, una toma de mi Kerry en un bidón de gasolina de 5 litros del cobertizo. En una hora. La sección de comentarios era un foso de gladiadores. Algunos vecinos saltaron defendiendo, ese hombre es mecánico. No un problema. He visto su garaje. Está más limpio que muchas cocinas. Otros se alinearon con Isabel. Citando reglas comunitarias como escrituras. Ansiosos por estar en el equipo correcto. Entonces se empezó a borrar comentarios de apoyo. Ahí fue cuando los callados. Los que nunca postean. Comenzaron a mandarme capturas de pantalla. Una vino de Tomás Walker. El repartidor de correos jubilado que vi en su porche la noche de la llamada policial. Sobre café en la cafetería al día siguiente. Deslizó su teléfono por la mesa. No eres el primero al que persigue. Dijo. Y créeme. No parará hasta conseguir lo que quiere. Mientras tanto. Mi entrada se convirtió en un campo minado. Literalmente. Encontré 2 docenas de clavos de tejado esparcidos cerca del garaje una mañana. Las cámaras captaron una figura encapuchada moviéndose rápido. Mirando por encima del hombro. Luego desapareciendo entre casas. El paso era demasiado familiar para equivocarse, la marcha rápida y decidida de Isabel. La misma que usaba en reuniones de junta cuando atacaba. Más tarde esa semana. Abrí un sobre sin remitente. Dentro. Una sola hoja de papel de impresora. Palabras en negrita, tu clase no pertenece aquí. Vete voluntariamente o enfrenta consecuencias. El papel era el mismo que los avisos de infracción.
El patrón de impresión coincidía también. Mi abogada me había enseñado que las impresoras dejan firmas como las máquinas de escribir antiguas. Eso fue suficiente para llamar refuerzos. La inspectora Laura Ayes de la Policía Nacional se sentó en mi garaje hojeando la carpeta. Esto es más que acoso, dijo. Podríamos estar hablando de amenazas. Falsificación. Incluso sabotaje. Le mostré el vídeo de los clavos. Añádelo al expediente, dijo. Y mantén las cámaras rodando. La gente como ella siempre comete un error más. Tenía razón. Pero yo ya estaba pensando más grande. No era solo mi pelea. Era la de todo el barrio. Empecé a hablar con vecinos. Discreto. 1 a 1. Tomás fue el primero. Ella me multó por mi bandera en el balcón. Dijo. Dijo que violaba la estética. Luego Linda. La bibliotecaria jubilada, me cobró 500 euros por reparaciones comunitarias, que nunca vi. Pronto. Éramos 6 reunidos en mi garaje. Sillas plegables alrededor del banco de trabajo. La carpeta abierta como un libro de texto. Compartimos historias. Comparamos avisos. El patrón emergió como una mala hierba, multas inventadas. Reuniones secretas. Presiones para vender casas. No es solo control, dijo Tomás. ¿Es negocio? Y tenía razón. Empezamos a cavar. Linda trajo extractos bancarios de la comunidad. Los números no cuadraban. Pagos a contratistas por trabajos que nunca ocurrieron. Como la reparación de 4.200 euros del cenador en el Parque Los Olivos. Ese cenador fue derribado hace 5 años. Carlos. El veterano de la Guerra del Golfo. Se reclinó en su silla. Eso es robo. Puro y simple. Asentí. También fraude. Malversación de fondos. Desfalco si probamos intención. Empezamos a mapearlo. Literalmente. Harold usó un trozo de contrachapado. Pegando recibos impresos. Registros de pagos y notas en una línea temporal. Hilo rojo conectando nombres. Empresas y cuentas bancarias. Parecía algo de un programa de detectives. Solo que esto no era TV. El trabajo de Linda era indagar en los contratistas listados en los gastos. En 3 días. Encontró que 2 eran sociedades limitadas registradas a nombre del primo de Isabel en otra provincia. Una tenía teléfono desconectado. La otra. Dirección de correo en un buzón de un centro comercial. Cada hilo que tirábamos deshilachaba más el jersey. Luego Nancy le soltó la grande. Había encontrado una herramienta de búsqueda de registros inmobiliarios en la web del ayuntamiento y buscó el nombre de Isabel. Resulta que Isabel había comprado discretamente 3 casas embargadas en Los Olivos en los últimos 2 años. Cada una previamente propiedad de residentes forzados a salir tras embargos comunitarios no pagados. Las 3 compradas por céntimos y revendidas a valor de mercado en meses. Ese fue el momento en que encajó. Las infracciones falsas. Las campañas de presión. Las amenazas de embargos. Era un manual. Forzar a propietarios a incumplir. Comprar la propiedad barata. Revender con beneficio. Y el poder de la comunidad era la palanca que usaba para sacar a la gente. Miré alrededor a las caras en ese garaje. Algunas enfadadas. Otras pálidas. Todas silenciosas. No es solo una matona. Está montando un chiringuito. La voz de Tomás era firme pero dura. Entonces es hora de dejar de hablar y empezar a movernos. Levanté una mano. Aún no. Necesitamos esto hermético. Cuando lo soltemos. Lo soltamos a la policía. Al fiscal. Al colegio de administradores.
A la prensa. Todo a la vez. Sin aviso. Sin tiempo para que borre huellas. Durante el mes siguiente. Cada uno de nosotros se convirtió en investigador. Fotografiamos. Copiamos. Notaríamos. Rastreamos registros bancarios. Cruzamos embargos municipales. Emparejamos fechas con avisos de desahucio. Al final. Teníamos un expediente tan grueso que apenas cabía en una caja de banquero. Deslicé la tapa en esa caja un viernes por la noche y sentí el peso en mis manos. No era solo papel. Era una bola de demolición. Y el momento de balancearla se acercaba. Lo llamamos Operación Olivos Tormentosos. Medio broma. Medio declaración. El nombre pegó porque se sentía correcto, rápido, ruidoso e imposible de ignorar. Nos reunimos en el garaje de Tomás para la sesión de estrategia. Pero esta vez las sillas plegables estaban llenas. 23 propietarios. Hombro con hombro. Tazas de café equilibradas en rodillas. Ojos fijos en el mapa de contrachapado del imperio de Isabel. Me puse al frente con la caja de banquero a mi lado. La tapa quitada. Los archivos desplegados en pilas ordenadas, registros financieros. Escrituras de propiedad. Registros de contratistas. Declaraciones juradas de vecinos a los que había atacado. ¿Esto? Dije tocando la caja. Es suficiente para hundirla. Pero solo si lo soltamos en el orden correcto. En las manos correctas y en el momento correcto. El plan tenía 3 frentes. 1. Las fuerzas del orden. La inspectora Hayes ya había revisado partes del expediente. Me dijo que necesitaría para un caso penal, prueba clara de malversación. Embargos fraudulentos y cualquier enlace entre acciones comunitarias y ganancia financiera personal. Teníamos los 3. Nuestro objetivo era entregar el paquete completo a ella y al fiscal del distrito el mismo día. 2. Supervisión estatal. La mayoría no lo sabe. Pero las comunidades de propietarios están reguladas. Aunque mal. El colegio de administradores podía suspender la autoridad de Isabel si probábamos mala conducta. Eso le quitaría el poder más rápido que una orden judicial. 3. Exposición pública. No éramos ingenuos. Policías y burócratas se mueven lento. Pero la prensa puede moverse a velocidad de titular. Tomás tenía un contacto en el periódico local. Y Linda conocía a un reportero de TV que amaba historias de corrupción en pueblos pequeños. El timín tenía que ser perfecto. Si Isabel olía algo, trituraría documentos. Movería dinero. Quizás incluso vendería esas propiedades embargadas antes de que nadie congelara sus cuentas. Así que fijamos el día de 2 semanas desde esa noche. Un martes por la mañana. Harold y Mabel manejarían la entrega a la oficina del fiscal. Carlos y Linda llevarían copias al colegio de administradores. Tomás y yo nos reuniríamos con la inspectora Hayes en la comisaría. Al mismo tiempo, Nancy y 3 más entregarían paquetes a reporteros. Completos con fotos. Líneas temporales y entrevistas a víctimas. Incluso lo ensayamos allí en el garaje. Todos practicaron sus roles hasta que podíamos hacerlo con los ojos vendados. Cuando la reunión terminó, Tomás se quedó junto al banco de trabajo. ¿Seguro de esto, Javier? Una vez que apretemos el gatillo. No hay vuelta atrás. Pensé en mi Charger enfriándose en el garaje. En los clavos en mi entrada. En la carta diciendo que no pertenecía. ¿Seguro? Dije. Ha estado dirigiendo este barrio como si fuera su negocio personal. Hora de recordarle que trabaja para los propietarios. No al revés. 2 semanas no es mucho tiempo. Pero fue suficiente para que Isabel hiciera un movimiento más. Y sería el error más grande que jamás cometió. 5 días antes del día D.
Llegué a casa y encontré una pegatina naranja brillante pegada en mi puerta principal. En letras mayúsculas, aviso de embargo. Propiedad sujeta a procedimientos de ejecución hipotecaria. Era la opción nuclear de la comunidad. Y acababa de lanzarla. Según el papeleo metido en mi buzón. Debía 3.750 euros en multas no pagadas acumuladas de cada infracción falsa que había emitido desde la noche de la llamada falsa de robo. Me quedé en mi porche. La pegatina ondeando en la brisa. Vecinos fingiendo no mirar mientras paseaban perros. Esto no era solo un ataque a mí. Era una humillación pública. El tipo de truco diseñado para hacer que la gente cruce la calle al verte venir. Dentro. Llamé a Deborah King. Mi abogada. Leyó el aviso de embargo. Soltó un silbido bajo y dijo, Javier. Acaba de hacer tu caso 10 veces más fuerte. Esto es retaliación de manual. Y está por escrito. Deborah explicó algo que ya sospechaba, los embargos comunitarios tienen requisitos legales estrictos. No puedes presentarlos basados en multas disputadas. No puedes saltarte el debido proceso. Y desde luego no puedes hacerlo sin una votación oficial de la Junta. El problema para Isabel, teníamos las actas de reuniones. No había habido votación. Ni quórum. Ni discusión. Este embargo no era más que una amenaza personal impresa en papelería oficial. 2 noches después. La encontré en mi grabación de seguridad a las 11:47. De pie en mi entrada. Teléfono en una mano. Linterna en la otra. Fotografiando mi charger desde todos los ángulos. Ni siquiera intentaba esconderse. En un momento. Ahuecó la mano contra el cristal y miró dentro del garaje como si estuviera reconociendo el lugar. Ese footy fue directo a la caja de banquero. A la mañana siguiente. Tomás me llamó, no te lo vas a creer. Isabel ha embargado también la casa de los Jenkins. Misma historia. Mismas multas falsas. Y a Carlos le han servido una carta de demanda por su mástil de bandera de nuevo. No solo estaba apretando su agarre. Estaba arremetiendo rápido. Imprudente. Cuando la coalición se reunió esa noche. Lo expuse todo, esto ya no es solo acoso. Cruza a territorio criminal cada vez que imprime uno de estos. Y el timín. Días antes de que soltemos el martillo. Está haciendo la mitad de nuestro trabajo por nosotros. Tomás se reclinó en su silla. Sonriendo por primera vez en semanas. Entonces déjala seguir cavando. Todos estuvimos de acuerdo, sin confrontaciones. Sin avisos. Déjala correr a toda velocidad contra la pared que habíamos construido durante meses. Para cuando llegó el día de. Nos había dado 3 avisos de infracción más. 2 embargos más y suficiente footy de seguridad nocturno para llenar un reel de highlights. Cada pieza iría a manos del fiscal. Del Estado y de la prensa. Isabel pensaba que estaba apretando la soga. No se daba cuenta de que nos estaba dando la cuerda. Martes por la mañana. 8 en punto. Operación Olivos Tormentosos se activó. Aparqué en el estacionamiento de la comisaría con Tomás de copiloto y la caja de banquero abrochada en el asiento trasero como un pasajero VIP. El aire matutino era fresco. Del tipo que hace la luz solar más afilada. Y podía sentir el zumbido de adrenalina bajo mi piel. Al mismo tiempo. Al otro lado de la ciudad. Harold y Mabel entraban en el Palacio de Justicia con una caja idéntica para el fiscal. Carlos y Linda iban camino al colegio de administradores. Nancy y su equipo rodeaban la estación de TV local y el mayor periódico del área. Lo habíamos ensayado tantas veces que se sentía como memoria muscular. La inspectora Laura Ayes nos esperaba en el vestíbulo. Sin apretón de manos. Sin charla. Solo un gesto hacia la sala de entrevistas. Tomás y yo llevamos la caja dentro y la pusimos en la mesa. ¿Segura de que es todo? Preguntó. Todo y más.
Dije. Registros financieros. Escrituras de propiedad. Embargos falsos. Infracciones forjadas. Declaraciones de testigos y el footy de mi sistema de seguridad. Todo indexado y cruzado. Abrió la tapa y sacó la carpeta sobre la falsa reparación del cenador. Ya tengo causa probable con esto. Con el resto. Puedo conseguir una orden en una semana. Al otro lado de la ciudad. Harold me mandó una foto de él y Mabel fuera de la oficina del fiscal. Recibo de entrega de evidencia en mano. 2 minutos después. El número de Carlos apareció en mi pantalla. Colegio tomó el expediente. Investigador quiere hablar con nosotros el viernes. Luego vino el trueno real. Mensaje de Nancy, un enlace único al sitio web del periódico local. Titular, presidenta de comunidad acusada de fraude. Acoso y esquema inmobiliario en Los Olivos. Subtitular, múltiples propietarios salen con alegaciones de mala conducta financiera. Llegó a las noticias de TV antes del almuerzo. Footy de mí. Tomás y otros entrando en edificios oficiales reproducidos sobre voz en off sobre una investigación de meses y una coalición creciente de residentes. Mi teléfono se iluminó con mensajes de vecinos que apenas conocía. Todos diciendo lo mismo, yo también tengo una historia. Para las 3. La imagen suburbana perfecta de Isabel se había agrietado como una telaraña. Contratistas con los que trabajó estaban no disponibles para comentarios. 2 miembros de la Junta renunciaron directamente. Y la empresa de gestión de la comunidad emitió un comunicado anodino sobre cooperar plenamente con cualquier investigación. Pero lo mejor, a las 5:17. Tomás me llamó. Risa en su voz, no te lo vas a creer. Acaba de postear en el grupo de Facebook del barrio que toma una baja temporal para enfocarse en asuntos personales. Baja temporal. Eso era jerga de abogado para necesito callarme antes de empeorar esto. Sabíamos que la pelea no había terminado. Las investigaciones toman tiempo. Las ruedas legales giran lento. Pero por primera vez en meses. El aire en Los Olivos se sentía más ligero. Esa noche. Me senté en mi garaje con el Charger al ralentí. Faros derramándose en la entrada. Sin clavos. Sin sombras acechando en la valla. Solo el sonido de un motor corriendo suave y libre. Habíamos lanzado la tormenta. Ahora. Esperábamos ver cuánto lavaría. El fallout no ocurre de golpe. Viene en olas. Cada una un poco más pesada. Un poco más cerca de derribar toda la estructura. La primera ola golpeó una semana después del día D. La inspectora Ayes me llamó a la comisaría. Tenemos la orden. Dijo. Deslizando una carpeta por el escritorio. Dentro. Fotografías, la oficina en casa de Isabel. Su torre de ordenador embolsada y etiquetada. Cajas de banquero alineadas en una sala de evidencia. Confiscamos cada dispositivo. Cada archivo. Forenses ya está revisando las unidades. Para el viernes. La segunda ola entró. El Colegio de Administradores suspendió su certificación comunitaria pendiente de investigación. Eso significaba que ya no podía firmar avisos de infracción, autorizar embargos ni gastar un solo euro comunitario. De la noche a la mañana. La máquina que había estado dirigiendo se detuvo en seco. La tercera ola vino de sus propios aliados. Clara Jensen. Su vicepresidenta tímida. Cooperó plenamente con investigadores. Traducción, cantó como un canario. Confirmó que muchas reuniones de junta nunca ocurrieron. Votos fueron forjados y actas escritas después para cubrir las huellas de Isabel. Luego vinieron los propietarios. Gente que había tenido demasiado miedo para hablar ahora tocaba a mi puerta con sobres Manila. Una viuda me mostró prueba de que la habían sobrecargado 1.500 euros por paisajismo obligatorio. Otro hombre tenía fotos del primo de Isabel trabajando en proyectos comunitarios en ropa de calle. Sin equipo.
embolsándose efectivo fingiendo ser contratista. El periódico local siguió con seguimientos. Cada uno añadiendo detalles nuevos, las casas embargadas que había revendido. Los trabajos falsos de paisajismo de emergencia. Las tarifas de consultoría que se pagaba a sí misma a través de empresas fantasma. A mediados de mes. La oficina del fiscal confirmó que preparaban cargos, malversación. Fraude electrónico. Falsificación y presentación de reclamaciones legales falsas. Si era condenada. Enfrentaba tiempo serio en prisión. Nunca olvidaré el día que golpeó la cuarta ola. Era un miércoles por la mañana. Nublado. Del tipo que hace que el sonido viaje más lejos. Estaba en el garaje cambiando el aceite del Charger cuando oí el gruñido bajo de un motor diésel. 2 SUV negros bajaron por la calle y pararon frente a su casa. Salieron agentes uniformados. Seguidos por un investigador en civil con un portapapeles. 15 minutos después. Sacaron a Isabel esposada. Sin gritos. Sin resistencia. Solo esa misma mirada de labios apretados que me había dado en cada reunión de junta. Solo que esta vez. Estaba dirigida al pavimento. Vecinos se pararon en porches y aceras. Teléfonos fuera. Susurrando entre sí. Durante meses. Había usado el miedo para controlar esta calle. Ahora. El miedo se había ido. Reemplazado por algo más, alivio. Esa noche. Nuestra coalición se reunió de nuevo en el garaje de Tomás. El ambiente era diferente. Sin tensión en el aire. Sin posturas defensivas. Solo satisfacción callada. Nos habíamos propuesto detener a una persona de arruinar nuestro barrio. Lo que hicimos fue exponer todo un sistema que había construido para servirse a sí misma. Y no solo Los Olivos lo notó. Una semana después. Mi teléfono sonó con una llamada de un reportero en la provincia vecina. Resulta que tenían su propia Isabel. Y querían saber exactamente cómo habíamos derribado la nuestra. La primavera llegó temprano a Los Olivos ese año. El aire se sentía más cálido. Los céspedes más verdes. No por el clima, sino porque el peso se había ido. Con Isabel suspendida. La Junta Comunitaria celebró una elección especial. Esta vez. No a puertas cerradas ni en una habitación trasera. Fue en el centro comunitario con cada silla llena. Café hirviendo en la esquina y vecinos hablando de verdad entre sí. Tomás fue elegido presidente por abrumadora mayoría. Clara renunció antes de que se contara el primer voto. El resto de la nueva junta hizo una promesa: no más arma el libro de reglas. Lo primero que hicieron fue disolver cada embargo falso que Isabel había presentado. Lo segundo. Auditar los libros y devolver más de 30.000 euros en multas indebidamente cobradas a los propietarios. Y yo. No me presenté a nada. Pensé que había hecho mi parte. Pero de alguna manera. Mi teléfono siguió sonando. Vecinos pidiendo consejos sobre disputas o solo parando por el garaje para charlar mientras trabajaba en el Charger. Una tarde. Linda trajo un pastel y una carpeta. Deberías guardar esto. Dijo. Dentro. Copias de cada artículo sobre el caso. Cada foto de nuestras reuniones de coalición. Cada nota de agradecimiento de propietarios. En la última página. Tomás había escrito en marcador grueso: guardamos los recibos. La palabra de lo que habíamos hecho se extendió más allá de Los Olivos. En meses. Recibía correos de gente por todo el país, dueños de pequeños negocios. ¿Jubilados? Veteranos. Preguntando cómo contraatacar a sus propias comunidades abusivas. Nunca cobré un céntimo. Solo les dije lo que aprendimos: documenta todo. Construye una coalición y nunca luches solo. El juicio de Isabel tomó casi un año. Fue condenada por múltiples cargos: malversación, fraude,
Presentación de embargos falsos. Y sentenciada a 4 años en prisión estatal. Más restitución completa a la comunidad. No fui a la sentencia. No necesitaba. La justicia real ya había ocurrido. Estaba en la forma en que los vecinos saludaban al pasar mi entrada. En los niños montando bicis sin alguien gritando sobre ordenanzas de ruido. En las luces de porches que se quedaban encendidas más tarde porque la gente no tenía miedo de ser vista. Una tarde. Estaba limpiando el charger cuando Tomás pasó por allí. ¿Alguna vez piensas en lo cerca que estuvo de salirse con la suya? Preguntó. Cada día. Dije. Asintió hacia la calle. Ya no. Miré alrededor a las casas. La gente. El zumbido callado de un barrio finalmente en paz. Y me di cuenta de algo. Esta ya no era solo mi calle. Era nuestra. Y así sería.